En este apartado hablaremos de la alteración de la cognición y la conciencia. Partamos de que el término de alteraciones de conciencia es empleado para explicar la situación de una persona en relación con su capacidad para interactuar con el entorno y comprender la realidad. Cuando la conciencia se ve afectada, puede provocar la pérdida de funciones motoras conscientes e inconscientes. La pregunta, ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Aquí hacemos referencia a la percepción, la memoria, los aprendizajes inconscientes y a los productos mentales de estos procesos cognitivos que afectan a nuestro comportamiento aun cuando ignoramos su existencia. Cuando nuestro cerebro recibe información, la procesa, la almacena y selecciona y define cómo y cuándo utilizarla dependiendo de las circunstancias y sin que nosotros tengamos conciencia de ello, es decir, no tenemos entrada a esta información de ninguna manera. Por lo tanto, no existe una técnica de exploración psicoanalítica o de otro tipo de indagación terapéutica ni metacognitiva que permita explicar, organizar, codificar, posicionar en algún lugar correspondiente a la arquitectura del cerebro su funcionamiento interno. Entonces el cerebro recibe mucha información del entorno, inconscientemente la almacena sin que nosotros le digamos, esto lo colocas aquí o esto lo colocas aquí en este hemisferio. No, es algo que inconscientemente se realiza. Es un proceso inconsciente de los seres humanos y de nuestro cerebro. Dentro de la percepción consciente, hablaremos en este apartado de esa comparación que existe entre la percepción consciente y la percepción inconsciente. En la percepción consciente se esperan resultados previstos de acuerdo a la información que se ha procesado a partir de los estímulos recibidos. En la percepción inconsciente se observa un comportamiento del ser humano en situaciones que se realizan a diario de manera casi automática, sin necesidad de pensar o tomar conciencia de ello. Un ejemplo de esto es la ruta que todos los días tomamos para ir al trabajo. Siempre tomamos la misma y lo hacemos inconscientemente. En la percepción consciente interviene la planificación intencionada de eventos o respuestas a situaciones de manera adecuada, de acuerdo al contexto específico. En nuestra percepción inconsciente, el comportamiento se activa automáticamente sin intervención ni conocimiento de la red interna que interviene para lograrlo. En la percepción consciente se hace frente a las nuevas situaciones y aprendizajes, invirtiendo toda la atención y estructuración de los procesos cognitivos en el nuevo aprendizaje. En la percepción inconsciente se sufre a menudo desadaptación frente a situaciones desconocidas, es decir, que no sean tareas rutinarias o automáticas. Allí pueden surgir errores de actuación porque no están programados y funcionan en piloto automático, como conocemos popularmente. En la percepción consciente se permite el cambio de planes con la intervención de la atención. En la percepción inconsciente, el cambio de planes puede suscitar resultados inesperados. A la pregunta, ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencias hay a su favor? Encontramos que es una forma de aprendizaje que carece de experiencia consciente, que la persona no se da cuenta del proceso de la información y no se encuentra bajo el control de la misma. Encontramos 4 formas de conocimiento que se aprenden de manera inconsciente. Los conceptos. Se identifican nuevos conceptos, pero no es posible excluir sus características. Los esquemas es la manera como el sujeto interpreta el mundo y cómo afecta su conducta y pensamientos, pero la persona no es consciente de estos esquemas. Las covariaciones. Las personas son capaces de aprender asociaciones entre dos elementos sin ser conscientes de dicha relación. Por ejemplo, los estereotipos que generan una forma de pensar y comportamiento inconsciente respecto al otro. Las secuencias. Las personas son capaces de predecir la aparición del estímulo al aprender las secuencias de los estímulos, pero no son conscientes de las secuencias. Un ejemplo, en el condicionamiento clásico, donde se realiza una asociación entre un estímulo incondicional y uno neutro, sin que las personas sean conscientes de dicha asociación. Las evidencias del aprendizaje inconsciente, encontramos el procesamiento de aprendizaje es menos limitado comparado con el procesamiento del consciente. Además, opera en paralelo, es decir, puede procesar más información al mismo tiempo. Un ejemplo de eso lo encontramos con el priming. En este se presenta al sujeto un estímulo inicial que puede afectar la respuesta del mismo de estímulos subsiguientes, sin que exista conciencia de la exposición a tal influencia. El objetivo primordial es activar determinados conceptos, ideas o recuerdos en la mente de un individuo para influir en su procesamiento cognitivo y su comportamiento. Es decir, se presenta una señal, una imagen, una palabra o cualquier otro estímulo
que tenga un efecto en el procesamiento cognitivo posterior. Los estímulos pueden ser de diferentes tipos, como colores, imágenes, palabras, sonidos u olores. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia encontramos a su favor? Hablamos de la memoria inconsciente cuando en apariencia no retenemos los contenidos de un episodio pasado. Según indican pruebas, gracias a su representación coyuntural relativamente duradera, influyen en nuestra conducta ulterior. Por ejemplo, en estudios que se hicieron en pacientes en la Universidad de Waterloo, se encontraron que algunos pacientes bajo la influencia de la anestesia, quienes conscientemente afirmaron no tener memoria de lo ocurrido durante el evento, sus conductas posteriores demostraron que ellos percibieron de alguna manera inconscientemente, almacenaron y luego recuperaron información de manera inconsciente. Lo que estaba sucediendo mientras estuvieron sedados, luego del proceso, los pacientes pudieron o recuperaron esa información. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Un individuo con conducta de heminegligencia tiene gran dificultad en responder a un estímulo que está presente en el lado opuesto a una lesión cerebral. En la hemiatención, el paciente no dirige espontáneamente su atención hacia el hemisferio alterado. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una alteración del hemisferio izquierdo, no reconozco, no soy consciente o el paciente no es consciente de lo que sucede en la parte de su cuerpo derecho. Se llama atención selectiva al conjunto de procesos neurológicos que permiten enfocar la conciencia sobre la parte relevante de toda la información disponible, tanto en el medio externo como en el medio interno. Cuando estos mecanismos se alteran, se determina la conducta de negligencia, lo que implica una dificultad para orientarse, una dificultad para actuar o responder a un estímulo que se presenta. Existen diferentes tipos de conductas de negligencia. Existe la negligencia atencional o sensorial, la intencional o motora y la negligencia afectiva y representacional. La negligencia atencional o la heminegligencia es un desorden neurológico causado por un accidente cardiovascular o ictus. En este se presenta una falta de atención y respuesta a objetos, a personas u otros estímulos provenientes del lado contralateral a la lesión. Incluso en algunos pacientes se puede llegar a observar que desconocen sus propias extremidades, los brazos o las piernas, a pesar de que no existe ningún déficit sensorial. La negligencia motora es causada por una lesión cerebral y el paciente no responde a estímulos, aunque es consciente de ellos y no tiene problemas motores en la parte afectada. La negligencia afectiva se caracteriza por la falta de atención a los estímulos del lado del cuerpo afectado, no responde a las necesidades de su propio organismo y presenta actitudes negativas hacia su lado hemipléjico. Dentro de las disociaciones presentes encontramos la afasia. La afasia es un trastorno que afecta el lenguaje y se produce debido a un daño cerebral. Cuando una lesión se presenta en el área de Brodmann, recordemos que el cerebro está dividido en 52 áreas, esa genera una dificultad para reconocer las palabras correctamente. Si la lesión se ubica en la segunda circunvolución temporal, se genera una amnesia verbal o afasia acústica amnesia. En las lesiones angulares y temporales occipitales se evidencia dificultad para recordar el nombre de los objetos, es decir, que se genera una afasia amnésica o anómica. En este trastorno se generan inconvenientes a la hora de relacionar un objeto que se observa con la palabra que lo denomina. En el caso de que la lesión se presente en el hemisferio izquierdo angular, el sujeto se encontrará con dificultades reflejas en la escritura, en la lectura, en el cálculo, en actividades de construcción y cualquier actividad que demande análisis como síntesis espacial de manera simultánea a este tipo de afasia. Se le denomina también la afasia semántica. En esta parte estaría afectada el área motora del lenguaje Broca, el área sensorial del lenguaje Wernicke y se afectaría el área de comprensión de lectura. Estarían afectadas las áreas 44, las áreas 45, que son las que se encargan de la parte del lenguaje. El área 44 se encarga de interpretar varios estímulos y de generar respuestas verbales y el área 44 coordina los órganos del aparato fonatorio para la producción del habla. La alexia se trata de una alteración en la destreza para leer debido a una lesión cerebral. Existen 4 formas principales de alexia. La alexia con agrafia o alexia literal, que consiste en la incapacidad para reconocer las letras y por lo tanto no es posible leer ni escribir. La alexia sin agrafia
o alexia pura, o alexia verbal, o alexia agnóstica, que es el caso donde el sujeto es capaz de escribir y reconocer letras, pero no le es posible la secuenciación para leerlas. La alexia frontal, en la cual aparece una lectura inadecuada gramatical y secuencialmente. Y la alexia espacial o isoespacial, como su nombre lo indica, se debe a dificultades espaciales, donde la persona tiene dificultades para seguir el renglón. De esta forma, hemos abordado el tema de la alteración de la cognición y la conciencia.